Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de este Atacama en el tiempo. Si tuviésemos que de alguna manera hacer historia netamente nuestra, ¿verdad? Y viajar hace ya algunos años, más de 100 años, y recordar y ver, ¿verdad? En nuestra mente aquellos copiapinos, aquellos atacameños que rindieron su vida en un episodio de guerra de hace ya bastante tiempo, como les decía. 1879, 1881, 1893 y anteriormente 1859 son fechas que de una u otra forma nos van entregando, digamos, esto, lo que es la historia. Lo que aquellos hombres vieron, hicieron, caminaron, conquistaron y, por qué no decirlo, también perdieron. Hoy, junto a nuestro invitado, que ya lo conocen, Víctor Nieva, vamos a viajar hacia aquellas épocas, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo de una u otra forma lo que muchos copiapinos, atacameños y chilenos quizás con el tiempo se vayan olvidando, pero lo vamos a hacer a través de imágenes, a través de fotografías, ¿verdad? Y a través del relato de nuestro invitado. Y él nos va a contar cosas que realmente de una u otra forma fueron creadas en la mente de aquellos poetas de esos años. Le estoy hablando ya de hace más de 100 años. Bueno, junto a Mall Plaza Real, cerca de ti, ¿verdad? Visítelo hoy. Este local, ¿verdad? Por así decirlo, o este mall, mejor dicho, donde usted va a encontrar absolutamente todo lo que quiera para este verano, allí está. Y para el invierno también está allí. También vamos a saludar y agradecer a Atacama.com, facilitadores de acuerdo y negocios. Usted que vive fuera de la ciudad de Copiapó, es un profesional, ¿verdad? Y viene a hacer algunos trámites por su trabajo, vaya, ahí en Atacama.com, facilitadores de acuerdo y negocio, allí va a encontrar absolutamente todo. El escritorio, ¿verdad? Internet, una sala, digamos, de degustación, su oficina, ¿verdad? Para que usted pueda llevar a sus invitados o a sus clientes. Recuerde siempre, Atacama.com, facilitadores de acuerdo y negocios, frente al Liceo Comercial de Copiapó. Bueno, yo les voy a leer una parte que dice: los hermanos de Atacama, 5 amigos de Copiapó, que juntos se enrolaron para entregar por Chile sus vidas si fuese necesario, con la promesa de compartir la misma suerte de la guerra. Si muere uno, que mueran todos, ¿verdad? Es parte también de un tema, yo diría folclórico, ¿verdad? Que conocimos hace muchísimos tiempos. Los 4 cuartos lo hicieron famoso. Víctor Nieva, ¿cómo está? Buenos días, señor. Aquí estamos, de nuevo con la historia. Con la historia. La gran historia de la región de Atacama, donde nace mi país. Exacto. Víctor, este tema, ¿de quién es el tema, digamos, los juramentados de Atacama? Es de Jorge Nostroza, la saca de unas cartas que le escribió a la polola, que en ese entonces era la hija de Agapito Vallejo, que era la polola, o sea, no se le llamaba polola en esa época, sino que estaban en conversaciones, y cuando lo llevan a Rafael II Torreblanca, se lo llevan a la guerra porque él salió de acá de la Escuela de Minas. No todo
muchas veces dicen que el que fue al minero era analfabeto, lo que no es cierto. Muchos tenían estudios, muchos tenían lo que se le llamaba en ese entonces la carrera de mina de ingeniero de mina, se llamaban mayordomo de mina. Y Torreblanca era uno de ellos. Entonces Jorge Nostroza recopila esas cartas y ahí él escribe un poema en la tumba de los juramentados de Atacama. Acá lo vamos a mostrar. Esa es la batalla de Dolores. La batalla de Dolores. Ahí caen los 3 primeros de los 5. Espérate, yo te voy a tratar de entregar, digamos, algunos antecedentes que yo tengo acá. Dicen que el primero en caer fue el capitán Ramón Vallejo. Claro, después viene Moisés Arce. Los 3 cayeron en Dolores. Vicente Blanco y Andrés Wilson. Claro. No, Arce. Es raro. Arce el que está acá. Claro. Bueno, pero son los 5. Claro, o sea, son los 5. Digamos, independiente quien haya sido el primero o el segundo. No, a ver, espérate, tengo un error. Este cae junto con Torreblanca a la entrada de Tacna. Y los otros 3 quedan ahí y son estos que yo te he nombrado. Claro, esos son. Ramón Vallejo, Vicente Blanco y Andrés Wilson. Claro, esos caen, son los 3 primeros que caen, porque ahí él, antes de entrar en la pelea de Dolores, que a pesar de haber tenido una buena batalla, los aliados, que fue Perú y Bolivia, trajeron otros regimientos y ahí donde se perdió esa pelea. Pero ahí caen ellos 3. Y de acá de Copiapó, y es cosa curiosa que el batallón cívico Atacama se crea por una cosa muy casual. Cuando se hace la revolución constituyente de don Pedro León Gallo, lo vencen por traición de 3 personas ahí en La Serena. Hay una parte, perdón, Víctor, hay una parte que se llama Los Loros, ¿no? Los Loros, claro, ahí en La Serena. A llegar a La Serena, claro. Entre Coquimbo y La Serena está esa subida, esa quebrada que hay ahí. Entonces resulta que el gobierno, para que nos impone un intendente a la fuerza, como después de ahí, ya muchos años después, también siguió lo mismo hasta ahora, que seguimos teniendo una especie de intendente llamado asesor de la presidencia, que es el mismo nombre, pero solo que hace las mismas funciones prácticamente. El gobierno tiene que estar metido en las regiones, lo que no debería ser. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Manuel Montt evita que Atacama esté con armas, armado. Los quiere tener desarmados, los quiere tener tranquilos, para que no le volvamos a armar una revolución de 1851, cuando Pedro León Gallo quería que nosotros fuéramos federales. Nosotros fuimos federales entre 1836 y 1839. El problema es que nosotros éramos muy chicos. El país estaba dividido prácticamente en 12 departamentos en esa época, un poco más allá de Santiago, y eso sería todo. Entonces el gobierno, como se empezaron a levantar, Concepción, Talcahuano no se quiso venir, varias ciudades tiraron para la cola, entonces ahí es donde se peleó solo. Resulta que con eso fue lo que sucedió. Pero ahora, el 14 de febrero, ayer, se produce un hecho histórico en Antofagasta, cuando Emilio Sotomayor toma la posesión de Antofagasta, porque Bolivia viola el tratado de 1874, que le cede los terrenos a Bolivia para explotarlo. Entonces Hilarión Daza rompe ese tratado, y ahí Chile se da cuenta de que la cosa no era como él quería, y lo invade. De ahí empieza ya lo que se podría decir, va hacia Dolores, Calama, va hacia el mineral de Caracoles. Entonces todo eso va para allá. Y sucede que el gobierno se da cuenta que nosotros teníamos fronteras con Bolivia. Aquí lo vamos a mostrar, digamos, tenía fronteras con Bolivia. Entonces era demasiado corto, porque hasta ahí nosotros teníamos el paralelo 24, hasta aquí, hasta Paposo.
poco más arriba de Taltal, hasta ahí teníamos nosotros ese. Entonces, ¿qué pasa? Que don Manuel Antonio Mata, que era el intendente en esa época, dice hay que armar un ejército. Y se arma el batallón cívico de Atacama, lo arma en el Liceo de Hombres, aquí. Justamente, acá Ahí vamos a mostrar, digamos, esta fotografía. Lo arma en el Liceo de Hombres. Víctor, ¿esta fotografía de qué año es? Ese es de 1935, el liceo ese. Esto para que ustedes se ubique un poquito, está justamente estaba en calle Colipí antes de llegar a Rodríguez. No, era toda la cuadra, toda la cuadra. Y acá en calle Carrera, antes de llegar a Chacabuco, ¿verdad? Claro, acá hay otra foto que también nos antes muestra, que lo demolieran. Antes que lo demolieran. Claro. Yo alcancé a conocer. Sí, yo estudié ahí. Yo estudié ahí. Soy exalumno del Liceo de Hombres. Había una biblioteca, pasando otra cosa. Sí. Había una biblioteca, ¿verdad? Pero extraordinaria. Eso parece que pasó a la Universidad Técnica del Estado. Claro, y de ahí pasó al museo. Y de ahí pasó al museo. Y de ahí, claro, sí. Está ahí en el museo, se encuentran todos esos volúmenes de libros que hay ahí. Fue una biblioteca bastante completa, porque no hay que olvidarse que la Escuela de la Minería, actual UDA, nace del Liceo de Hombres. El Liceo de Hombres, sí, correcto. Nace el Liceo de Niñas y nace la Escuela Bruno Zavala. También sale de ahí. Entonces después, cuando lo separan, ahí nace la Escuela de Minas. Sí. Víctor, vamos a continuar con, digamos, la creación de este batallón de Atacama cívico. ¿Por qué cívico? Le vamos a preguntar a Víctor, ¿verdad? ¿Quiénes lo componían? Se dice que lo componían estudiantes, agricultores, mineros, ¿verdad? Y le decían los curas. ¿Por qué le decían los curas? También lo va a explicar Víctor. Queremos contarles a ustedes que estamos junto a Mall Plaza Real, más cerca de usted, un mall realmente espectacular. Usted que viene desde otros puntos de nuestro país, visítelo y aproveche en este verano. También en atacama.com, a todos los profesionales o a ustedes, ¿verdad? También que necesita una oficina implementada con todo lo que eso conlleva, para una reunión de trabajo, vaya a atacama.com, facilitadores de acuerdo y negocios, frente al Instituto Comercial de Copiapó. Víctor, fíjate que acá tengo parte de la letra de este tema tan hermoso, ¿verdad? Y dice: cayeron entre el humo del combate, víctimas del deber y del honor, denodados y heroicos compañeros valientes de Atacama, adiós, adiós. Esto lo hizo famoso los Cuatro Cuartos. Claro, en una canción en esa época era un long play de 33 un tercio que se llamaba El Séptimo de Línea. Ahí están prácticamente la historia en música neofolclore, que lo hicieron los Cuatro Cuartos. De que yo creo que nadie se le pasó por la mente, como se dice vulgarmente, que estos versos, ¿verdad?, estos hechos históricos fueran traspasando el tiempo. Claro. Y nosotros se los estamos recordando por una parte, y por otra parte estamos también de una u otra forma, ¿verdad?, agradeciendo a estos jóvenes que entregaron su vida, digamos, por su patria. Fíjate que acá hay un dato, Víctor, que dice que el 26 de mayo de 1880, el capitán Rafael Torreblanca, junto al otro juramentado Moisés Arce, se lanzan al frente de sus hombres en la hora de mayor refriega, encontrando entre las armas de los enemigos la inmortalidad, cayendo en medio de las filas enemigas como solo caen los héroes acribillados de balas y bayonetas. Fíjate que a los 26 años se cumplía uno de sus más hermosos versos, escrito también a partir de aquel hecho, que dice: voy a buscar en medio de la guerra, entre el humo sangriento del combate, una bala piadosa que me mate o un rayo de luz para mi cielo. Fíjate que acá hay un tema que habla
acerca de el minuto, el momento que Rafael Torreblanca lo ascienden a capitán. Claro. Torreblanca entró a la guerra ahí casi antes de que lo mataran. Él tenía la terciana, que hoy en día se le llama fiebre. Con eso entró iba peleando, y junto con Moisés Arce. Y el poema este que sale, que lo escribe el soldado poeta Torreblanca, lo hace acá en Dolores. Ahí entre ellos 5 se prometen, ahí lo hace. Y entre las cartas de doña Clementina, aquí está la polola de Torreblanca, en esas cartas ahí sale un trozo de lo que le enviaba las cartas de amor a la Clementina Cobo. En esa época tenía 15 años. Ella. Claro, ella. ¿Qué edad tenía, perdón, Rafael Torreblanca? Era mayorcito ya, o sea, mayor podría llamar 20 años. Sí, porque él había salido ya de la universidad, o sea, del Puelemina. Claro. Y la dama esta, Clementina Cobo, era la hija de Agapito Vallejo, el notario que había acá en Copiapó. Y la señora, la mamá de ella, era argentina. Bueno, hasta hace poco todavía habían copepinos atacameños con ese apellido, ¿eh? Cobo. Sí, todavía hay. ¿No? Sí, todavía hay la herencia. Hay muchas personas que tienen el pasaporte. Por ejemplo, no sé si ubicas al Scuti, aquí hay el subteniente Carlos Scuti Orrego. Un día le pregunté al chino si acaso podía él tener. El chino me contestó así a la ligera nomás, pero da la impresión de que él también tiene un antepasado que peleó en la guerra del Pacífico. Ahí está. Sí, es don Carlos Scuti Orrego. Claro. Bueno, y ahí también hay un héroe nuestro de apellido Orrego, me da la impresión de que él parece que era de Caldera, ¿no? No, Cotton. Era Cotton. Ah, Cotton. Cotton, que es ese era ¿cómo se llama? Era calderino y tenía familia extranjera. Sí. ¿Cuántas personas, verdad, habrán en estos años, en estos días, sin saber de que fueron prácticamente herederos de aquellos heroicos soldados en la guerra del Pacífico? Bueno, Víctor. La mayoría de las tropas eran bomberos. Correcto. Eran bomberos. Torreblanca también era bombero. El capitán Adolfo Henkel Varas, claro, tesorero de bomberos de la primera y la segunda compañía. Aquí está. Claro. Aquí está Cotton, calderino. Él es Cotton. Claro. Héroe también de la guerra del Pacífico, calderino, así que un saludo muy especial a nuestros amigos de el bello puerto de Caldera. Torreblanca. Torreblanca. Digamos, este cuadro. Ese era el soldado poeta. Claro, él es el que escribe la reseña ahí cuando están los 5 juntos ahí en la pelea de Dolores, y ahí es donde caen 3. Y los otros 2, Arce y Torreblanca, caen a la entrada de Tacna. Ahí caen ellos. Una pregunta, Víctor. Estos soldados, como la mayoría, cayó, digamos, en suelos extranjeros. La mayoría. ¿Qué pasa con ellos? Muchos están enterrados en cementerio en el desierto, pero el otro día en el Cerro Solar atraparon uno y por esas cosas raras que no se podría decir que allá para las regiones normal, lo dejaron en Santiago, teniendo todo el uniforme, decían no, es que el soldado no escribía, no podía tener, todos escribían, sabían leer y escribir, porque eran estudiantes, eran mineros, eran comerciantes. Por eso se le llamó el batallón cívico. La primera armada que se hizo con el batallón cívico, don Manuel Antonio Mata, aquí en el Liceo de Hombres, se juntaron 400 plazas. Y después van avanzando y se juntan 600 plazas. Al final parten de camino allá
a Pisagua, porque ahí fue el bautizo de fuego de Pisagua, y ahí pues sucedió una cosa bien, bien curiosa. El batallón cívico Atacama no iba a participar en la toma de Pisagua. Entonces sucedió que la plana mayor le pidió a los comandantes que se echaron para atrás los de Valparaíso, los porteadores, todo eso que tenía el regimiento, el batallón cívico, porque en la guerra la mayoría fueron cívicos. No, el ejército no tenía más allá de 2.500 hombres, que al final fueron 20.000, pero es que resulta que había 9 batallones cívicos y a la mayoría lo distinguían con esta escarapela. Distinguían, tenían que levantarla, entonces al tiro sacaban quiénes eran los batallones cívicos. Entonces la plana mayor del ejército dijo: ya, veamos. Viene y una prueba. Y resulta que en Antofagasta hay un cerro que se llama el Cerro del Ancla, en Antofagasta. Y ahí el que llega primero a buscar la bandera que estaba arriba. Entonces la plana mayor estaba debajo viendo quiénes eran los que llegaban primero. Y el batallón cívico Atacama eran mineros, acostumbrados al cerro, acostumbrados a las minas, acostumbrados a escalar cerro. Llega con todo su batallón al cerro y atrapa la bandera. Y ahí cuando la plana mayor ellos van a Pisagua, porque Pisagua es un terraplén prácticamente, es una subida de cerro. Entonces ahí van y reemplazan a los porteadores de Valparaíso, porque todos salieron con que tenían esposa, lo que hoy en día se le podría llamar puras chivas, no querían irnos, así de simple. Entonces parten hacia Pisagua, donde tuvo su primer bautizo de fuego junto con sus primos y los compadres, los del Zapadores. Y son los primeros que entran en pelea, produciéndose en el siglo XIX, XX, el primer asalto anfibio que se produce en la historia de guerra en el mundo. Que después hacen eso mismo para el 4 de julio del 44, cuando se produce el ataque anfibio en Normandía para sacar a los nazis de la Europa ocupada. Copian lo mismo. Y antes de ello se produce también en la guerra ruso-japonesa. También se produce un asalto anfibio cuando se dieron cuenta que funcionaba, que la marina tenía que ir con la infantería, y después hoy en día va la infantería acompañada con vehículos pesados, con tanques. Ahora la acompañan en tierra, pero antiguamente, como no habían, se usaban los buques para ablandar las posiciones. Víctor, el traslado de los soldados, digamos, en aquellos años, se reunían acá como le contábamos hace algunos minutos, en el Liceo de Hombres, ¿verdad? Que mostramos esta foto que usted está viendo ahora. Ellos viajaban hacia Caldera. Claro, ya existía el tren, por supuesto. Sí, estaba el tren. La mayoría viajó a Caldera, a Caldería, a hacer prácticas de tiro. Sí. Y de ahí 600 plazas las emplazan, y desde Caldera a Antofagasta en buque. Todo era en buque porque en tierra no había nada. Se embarcaban ahí en Caldera. Todo en Caldera, que después se hizo ahí mismo una especie de hospital de sangre, cuando traían los heridos y los muertos de allá de la pelea de Pisagua. El batallón cívico Atacama, Víctor, tengo entendido que eran más de 600 hombres, ¿no? Claro, parte con 600 hombres, y en la batalla, y cuando entran ya a la pelea en el campo de la Alianza, que sería Chorrillo y Miraflores, iban 1.500, porque envían al segundo batallón. El segundo batallón. Claro, que no tuvo mucha importancia, pero rellenó los espacios. La banderola lo estamos mostrando. Víctor, cuando llegan los ¿cómo se llama? Cuando van hacia la guerra, los batallones cívicos le dicen al intendente que necesitamos un estandarte. El otro por ahí abajo lo tiene. No, el otro. Allá, la bandera roja está por ahí abajo. Perfecto.
Entonces, este que está. ese. Ya. Entonces ellos necesitan algo que los represente. Y Tres Hermanas hacen esa Tres Hermanas, tú te refieres de a acá. Vergara. Claro, las hermanas, no son las Vergara, no. Estas hermanas, no, lástima que no me recuerdo los nombres, pero fueron tres hermanas que hicieron la bandera y la insignia del batallón Atacama, que la estrella era de plata y todo esto era de oro. Bordado, bueno. Bordado, todo era bordado. Las tres hermanas hicieron la insignia con qué llevar a pelear, a mostrarse de dónde venían y quiénes eran. Y en el ejército también, en el batallón sí, iban suavos. Hay que recordar que los suavos fueron los que fueron a pelear con don Pedro Longallo. Es el regimiento propio que tenía Pedro Longallo, los suavos. Y ellos ahí iban. Incluso Caravante. Se integraron al batallón. Se integraron. Y aquí, cuando le dijeron a las armas aquí al tiro, de una. No fue necesario como lo hicieron para allá, para el sur, que cuando los llevaban detenidos a los curados, a los vagos, a todo eso, los llevaban a las cárceles y al otro día despertaban adentro un buque y de camino para acá. Aquí no, aquí la mayoría son voluntarios. Porque ya eran veteranos de una pelea ya, que eran los suavos. Sí. Y el minero también, y la mayoría como minero, también ya experiencia en combate. Víctor, hay un relato que habla de aquellos jóvenes, ¿verdad?, del batallón cívico, cuando son dejados en Caldera, y dicen que ellos armaron pabellón, se llama cuando... Sí, juntan las armas para que no se caigan. En la plaza de Caldera, que era en aquellos años un sector, digamos, con arena, habían corrales de burros también, ¿no? Sí, pues se usaban mucho los burros para transportar la minería, claro, o los sacos, porque hay que recordar que la Copiapina, antiguamente la Copiapina se llamaba la playa de los sacos, porque ahí traían los burros y descargaban los sacos que traían los buques. Por eso la playa primero se llamó, eso se llamaba la playa Los Sacos. Después se llamó la Copiapina cuando Caldera todavía no era Caldera como es actualmente, un puerto ya lindo, hermoso, encachadito, monono, y que ahora está sufriendo las consecuencias porque como están pasando tantas cosas que ya hay muchas personas que no van a Caldera porque honestamente nosotros tenemos las mejores playas de Chile. Y eso no lo niega nadie. Claro. Por eso, llamar la playa de los sacos. Estos soldados, ¿verdad?, acampan ahí en la plaza de Caldera y, como decía Víctor, van a practicar tiro en el sector de Calderilla, más o menos como a 2 o 3 kilómetros. Claro, Caldera, ¿no? Hacían marcha forzada, o sea, a prepararlo para lo que los espera. Para atravesar el desierto. Se dice, Víctor, que allí, bueno, en las tardes cuando llegaban estos soldados después de haber practicado tiro, llegaban también algunas señoritas, ¿verdad? Algunas mamás y algunos papás, ¿verdad? Y le entregaban cosas a los soldados que era prácticamente para comer todo. Queso, pollo, gallinas, charque, leche, claro. Se las entregaban a estos soldados. Claro. Pero ahí hay un quiebre en el sentido de que estos soldados van a la guerra. De los 600 y tantos, claro, regresan creo que 180. Sí. No, cuando llegan a Lima llegan 59. Porque donde la mayoría donde murió, el Atacama no perdió ninguna de las 6 guerras que tuvo, en ninguna la perdió. En ninguna. Y cuando ya se produce el ataque en el puente Lurín, en San Pedro de Lurín, ya entrando ya a la pelea para ir a ver para entrar ya a Lima, porque hay que recordar que el Perú se agarró con 5 países y nosotros fuimos los únicos que llegamos a Lima. Y eso al Perú, no, honestamente a nosotros nos llaman hermanos, pero esa es una tontera que no se las cree nadie, porque resulta que, hermanos, nosotros somos un país que estamos al final del mundo, hemos estado tranquilos solo hasta cuando se están produciendo los últimos acontecimientos y se acordaron que nosotros
había un país que se llamaba Chile. Y Víctor, Ahí va el el Atacama, puente- bueno, es el puente Lurín. pero era, digamos, territorio peruano. Peruano, no, sí, es peruano, está en Tacna. Ahí se puede apreciar, digamos, todos estos soldados sobre el puente Lurín. Ahí van ya de camino a la batalla de Chorrillo y Miraflores, o Campo de la Alianza, que se le llama. Antes que continuemos, Víctor, estábamos en el tema que se produce este quiebre, no vuelven todos, ¿verdad? No vuelven todos. Y bueno, una vez que ya está por finalizar la guerra, hubo heridos que esos llegaban nuevamente de vuelta a Caldera. Y a Atacama. Claro, eso después lo traen en tren acá al nosocomio, cuando el del hospital. Ese era el hospital. Ese era el hospital que se encuentra, antes era por la calle Los Carreras. Sí, correcto. Por ahí era la calle donde están. Hay unas fotos muy... Claro. Inclusive para el terremoto del 22, las camas y las enfermeras y todo eso estaban en el patio. Claro. Las enfermeras no eran exactamente enfermeras, eran monjas. Eran monjas. Toda la mayoría eran monjas. Sí. A los terremotos los sacaban al patio, un solar que había adentro grande, ahí tenían a los heridos y los muertos a tierra sagrada, ¿no? Víctor, para terminar, digamos, con este relato, porque a mí me llamó mucho la atención, esos soldados que llegaron, ¿verdad?, heridos, o ya al término de la guerra, habían dejado en Caldera estas amistades femeninas, ¿verdad? No. Y se dice que hasta la década de los 50, casi el 70% de los calderinos eran, digamos, herederos de esos matrimonios que se hicieron. Claro, sí, en el Perú también, pues en el Perú cuando llegaron a Lima también ya, cuando entra el ejército chileno en general, entra ya a Lima ya a pedido de todos los cónsules extranjeros, porque resulta que las tropas peruanas durante mucho tiempo nos echaron la culpa al ejército chileno, los ¿cómo se llama? Los desastres, los asaltos, los robos, las matanzas, violaciones, asesinatos, se la estaban echando al ejército chileno, y cosa que no era, porque eran puros soldados que venían arrancando de Chorrillo y Miraflores. Soldados peruanos, ellos venían arrancando de allá y a los picados atacaron su propia capital. Después, cuando ya el ejército chileno va a entrar a Lima, van los cónsules, todos los extranjeros, a decirle que por favor, y ya, llegaron, se formaron, y sin hacer alarde de ninguna cosa, hacen el paso por la calle La Unión. Y ahí la bandera chilena la colocan, la primera bandera chilena que colocan en Lima es en el Fuerte Santa Catalina. Ahí la pusieron. No fue, en todas las fotos sale que está en el Palacio Pizarro. Sí, correcto. No, pero fue en el Fuerte Catalina. Ahí colocan la bandera chilena, flameada. Después la pasan al fuerte, la colocan en el fuerte, o sea, en el Palacio Pizarro, donde está hoy en día la sede de gobierno. Sí. Víctor, bueno, se nos va el tiempo. Aquí está el zapador, ¿eh? Esta es la insignia del zapador. Son los compadres. Correcto. Esto lo vamos digamos, a tocar, ¿verdad?, en la segunda parte de este programa. Así es que estos son, tú me decías, ¿verdad? Eso eran los compadres. Sí, y los primos eran los del Coquimbo. Sí, pero hay acá en Chile, ¿verdad?, y en Atacama hay algunos objetos, ¿verdad?, que se trajeron los soldados. Esto, la Virgen nosotros lo que le tenemos a los peruanos es la Virgen de Dolores, que se encuentra en este momento allá en la iglesia de Caldera. Esa es la patrona del ejército peruano. Y el otro es el estandarte de combate del batallón número 6 reservista de Lima. Esos dos nosotros le tenemos como botín de guerra. Son dos cosas, ¿no? Víctor, se habla mucho de que estas estatuas que están en la plaza nuestra acá en Copiapó, que para muchos representan las estaciones del año, otros dicen que no es así. No es así. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo. Mira, espérate, antes de terminar un momentito. Este caballero fue el que ayudó
al ejército chileno cuando entra a Lima, cuando entra a Atacama, a Tacna, entra a Lima y empieza a sacar a todos los esclavos, porque los peruanos habían traído esclavos chinos de allá de Taiwán. Y este Quintín Quintana, hay una canción en relación con él. Sí. Entonces él empieza el ejército chileno, Patricio Lynch, el Príncipe Rojo, empieza a sacarlo prácticamente de los hoyos, de la verdadera basura que los tenían ahí encadenados, los pobres chinos explotándolo con el guano, con el salitre, con todo eso. Entonces él los juntó a todos y ellos tenían una tradición. Claro, el gallo en este momento no tenía nada que hacer, pero tuvo que pagar el pato, pescaron un gallo, le cortaron el cogote y tenían que ver la sangre del gallo, jurando lealtad al ejército chileno. Entonces el ejército eran demasiado, empezó ya a alinearlo, a ponerlo con el ejército chileno y a pedir el abono de guerra, y Hacienda que no pagaba porque no querían, porque simplemente eran agrandados los comerciantes peruanos, simplemente se la quemaban. Otros pagaban y le dejaban pero le quemaban todo, tenían que pagar un bono de guerra que se le llama. Entonces por eso que ahí, y ahora otra cosa curiosa, cuando ya termina todo, fue en ese entonces el primer director de la policía municipal, que actualmente cuando el día de Carabineros, el 27 de abril, se separa la policía uniformada y la policía de civil. Él fue el primer director de lo que es actualmente la PDI. Mira, Él. buen dato. Sí. 3.000 chinos apoyaron Claro. al ejército chileno en la campaña de Lima. Se llamó este caballero Quintín Quintana, jefe de los chinos. Claro, Este ese. señor residía acá en No, era comerciante allá en Lima. Lima. Y él compró su Correcto. pasaje, porque tenían que trabajar, juntar la plata, con lo que muchos no pudieron, juntar la plata y comprar su libertad. Y él lo hizo. Tenía grandes comerciantes. Y aquí está el asalto anfibio, y ahí está el uniforme, el verdadero uniforme. El famoso cura. El famoso, le llamaban los curitas por el uniforme. Nosotros, en muchas cosas acá, por ejemplo, el Liceo Héroes de Atacama, en las escuelas, cuando hacen una alegoría al ejército de la época de la Guerra del Pacífico, le ponen pantalones rojos y blusón azul, y el kepí, cosa que nosotros jamás usamos eso, nunca lo usamos. Incluso a un director del liceo, del Héroe de Atacama, una vez le dije, profesor, le digo, ese uniforme no corresponde a lo de nosotros. No, pues me dijo, sí es. Incluso tenían arriba una estatua de un soldado, de un sargento del 7º de línea. El 7º de línea estuvo aquí en el Instituto Comercial. Y el regimiento Higgins, el número 13, estuvo allá en la calle Biel, donde estaba la cárcel vieja. Ahí estuvo, pero nosotros jamás usamos, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, el uniforme del ejército chileno. Porque nosotros no éramos ejército, éramos batallones cívicos. De allá para acá nos pasaron a ejército. Víctor, bueno, en la segunda parte de este viaje histórico a través de los personajes y quienes hicieron parte importante, digamos, de la historia nuestra chilena, estamos llegando al final de esta primera parte. En la segunda parte vamos a conversar un poco más y vamos a profundizar, ¿no?, en el por qué, digamos, usó el batallón Atacama, usó este uniforme de color negro y por qué le decían, bueno, Víctor ya nos adelantó algo acerca de el por qué, digamos, se usó este uniforme, ¿verdad? Y que parecían curas, pero claro, vamos a adentrarlo un poco más al país. También, Víctor, nos vamos a adentrar, se habla mucho del espionaje. Había una dama que aparece en la historia como espía, ¿no? Claro. Pero ella no era. No es espía. Había otra señora. Claro. De eso también vamos a conversar. Y qué es lo que el aporte, ¿verdad?, que hizo esta dama. La espía no existió toda la vida, y mejor dicho, digamos. Y Prat fue el primero. Y Prat, justamente. Prat fue el primero. Bueno, un millón de gracias por el habernos permitido, digamos, entrar a su casa
¿verdad? O donde quiera que usted se encuentre, sin golpear la puerta o sin pedirle a usted que nos ande. Un millón de gracias. Víctor, será hasta nuestro próximo programa. Sí, señor. Ahí vamos también a introducirnos, ¿verdad? Y mostrar fotos que a lo mejor usted la va a ver ahora y no la va a volver a ver nunca más, ¿no? Sí, ahí quedarán, digamos, en la nube para que usted la vea cuantas veces quiera. No olvidé de este. Es claro. El error del otro día del caldo. Y también vamos a profundizar acerca de un tema que quedó, digamos, en el aire, acerca de este ex cabo boliviano, ¿no? Boliviano, del batallón armado. Exacto, Fernando Yáñez. También lo mostramos a través de nuestro programa en el cementerio local. Bueno, junto a Víctor Nieves, también junto a Benjamín, ¿verdad? Y que les habla, un millón de gracias. Le invitamos para nuestro próximo programa, dentro de los días que vienen. También agradecemos a Mall Plaza Real, más cerca de usted, atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios. Y también quiero agradecerle a Luis Acevedo, fotógrafo pero emblemático, atacameño, copiapino, hoy reside en la ciudad de Caldera. Así que a Luchito, un millón de gracias también por el apoyo fotográfico y, digamos, como siempre, a todos ellos, los calderinos, atacameños en general, al país, un millón de gracias, sobre todo por esta visita que nos hacen a través de las redes sociales. Un millón de gracias y será hasta nuestro próximo programa.